Ok, ¿estamos claros? Presente siglo y el siglo venidero, ¿sí? Y la ayuda del premilenialismo que te ayuda a encajar todos los particulares que hay. Pastor, hay algunas preguntas que están llegando por el chat de YouTube. Entonces, no sé si puede ser que conteste al menos una hora y dejar otras para más adelante. Sí, depende de la pregunta. Ya. Dice un hermano lo siguiente. ¿Cómo reconcilia la enseñanza de 2 de Tesalonicenses 1:5 al 7, donde Pablo describe el descanso para los creyentes perseguidos y la retribución para los incrédulos, ocurriendo simultáneamente en la revelación de Cristo con ángeles poderosos en llama de fuego, con la idea de un rapto pretribulacional? Sí, en 2 Tesalonicenses no estoy tan convencido que está hablando en la retribución del rapto de la iglesia, sino que Pablo, más que nada, concilia el hecho de qué va a ser la consecuencia de aquellos que no creen. Tiendo a creer que ahí podría ser más que el rapto, la revelación de parte de Jesucristo. Pero tendría que mirarlo un poquito más, tal vez mañana miramos, hablamos, profundizamos. Pero cuando en llama de fuego para dar retribución, más que nada tiene que ver con sentencia final, por el contenido. Dice que en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de salvación, en los cuales recibirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. ¿Cuál es ese lugar finalmente? ¿Dónde recibirán pena de eterna exclusión? El lago de fuego y azufre, que tiene que ver finalmente con el juicio ante el gran trono blanco. Ok, mis queridos, llegando al final, punto número 4, en la página 6, evidencia del plan de Dios de restaurar las cosas, porque hemos hablado el tema central de las Escrituras, que es el reino, las razones del premilenialismo, porque nos ayuda a sistematizar la necesidad del premilenialismo, porque nos ayuda a encajar los eventos que tenemos, y cuarto, evidencia del plan de Dios de restaurar las cosas. Las raíces del reino terrenal pueden ser vistas en el mandato de Dios al hombre de reinar sobre esta tierra y obviamente su fracaso. Los pasajes que prometen un reino terrenal del Mesías sobre esta tierra en el Antiguo Testamento. Ahí está principalmente el profeta Isaías, con la salvedad que muchas veces Isaías logra ver, como en el caso del Mesías de Emanuel, que ha de nacer y también en lo dilatado de su imperio no tendrá fin, que a veces el profeta logra ver dos picos, dos eventos, pero lo que no logra ver es el espacio. Como nosotros miramos la cordillera, pero tú cruzas en la cordillera y te das cuenta que hay cerro y cerro, entonces nosotros logramos ver dos picos, pero no vemos en los espacios de tiempo, que sí hay muchos espacios de tiempo en la visión de los profetas. Entonces no siempre es fácil ver los profetas no lo vieron. ¿Recuerdas? Te citaba el día de ayer Juan Bautista, él los verá en Espíritu Santo y fuego. Lo que él no ve, ¿cuándo es el bautismo de fuego? Si es en el año 70 o si es en el lago de fuego y azufre, él solamente ve dos acontecimientos. Y esto es importante porque no podemos armonizarlos. Ahora, el premilenialismo te ayuda ¿a qué? A poder encajar estos eventos. La primera parte de Isaías 7 o 9, donde el Mesías nació, vino, estuvo en esta tierra, pero lo dilatado de su imperio no tendrá fin, podemos ahora entenderlo dónde va a ser. Y siendo sincero, no es fácil determinar en Isaías cuándo está hablando del reino terrenal o eterno. Tienes que entender nuevamente que la escatología antiguo testamentaria es más que nada un solo paquete, que incluye siempre retribución, retorno, restauración y reino. Pero siempre incluye una retribución, un castigo, una disciplina. Y actualmente la nación de Israel está bajo la disciplina divina, porque están ellos fuera de ¿dónde? De la nación de Israel. Y la bendición para un israelita, ¿dónde está? En la tierra prometida. Esto es importante.
Y tercero, las promesas del Antiguo Testamento que predicen un reino terrenal mejor que el presente, pero no las predicciones, ¿dónde estoy? Pero no las predicciones del Nuevo Testamento de un reino terrenal futuro que es intermedio del estado eterno, como Apocalipsis 21-22. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en cierta forma hay una promesa de un reino, pero a pesar de que está este reino, ese reino no es mejor que el reino futuro de Apocalipsis capítulo 21-22. ¿Me explico? Que es como que estamos hay un reino intermedio, una promesa intermedia, que es esto, que tiene que cumplirse, que es anunciado, pero que no es mejor que Apocalipsis capítulo 21 y 22. Porque la pregunta es, ¿para qué tener esto? ¿Por qué es mejor colocar todo en qué? En Apocalipsis capítulo 21, 22, como la teología amilenial. ¿Para qué tener un milenio sino que hacemos todo, un retorno y qué? Y se acabó todo, listo. Pero hay una promesa, hay un reino, hay una promesa que viene desde el Antiguo Testamento, que tiene que cumplirse en el tiempo y en la historia de los hombres, pero que no es mejor que lo que va a venir. ¿Se entiende? Isaías 65 dice aquí, Dios creará nuevos cielos, nueva tierra. Y de primero, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, o es milenio o es reino eterno, cielo nuevo, tierra nueva. Ahora, no me preguntes si va a ser la misma tierra o no. Sea que sea renovada, quemada y vuelta a rehacer. Lo único que sé es que no comenzó con un Big Bang, pero va a terminar en un Big Bang y será nuevos cielos y nueva tierra. ¿Se entiende? Evidencia del plan de Dios de restaurar las cosas y que hay, por así decir, un tiempo intermedio que es el reino mediado, que se hace necesario que en el tiempo y en la historia de los hombres se tenga. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque hay un pacto, que esos pactos tienen que cumplirse en la historia y en el tiempo ¿de qué? De los hombres, y que se tienen que cumplir aquí. ¿Por qué se cumple aquí? El reino, la tierra, el nuevo pacto. Y tras ese cumplimiento va a venir el reino eterno, que es lo que ha de venir, que es mejor y superior, y que no puedes, esto, si bien es cierto, es equivalente a antes de la caída, aún no es perfecto, porque hay una rebelión final. Pero tiene que ser en esta tierra, porque al primer Adán se lo promete el gobierno, ¿dónde? Sobre esta tierra. Entonces, siendo Dios consecuente a su plan, tiene que cumplirse en esta tierra los pactos, las promesas, el reinado, y luego entrar ¿a qué? Al reino eterno. Es por eso que la cronología de Apocalipsis que viene después. Dice Apocalipsis capítulo 20 que desapareció el cielo y la tierra y se estableció un gran trono blanco. ¿Quién rige? ¿Quién es el juez de ese trono? ¿Quién se va a sentar en ese trono a juzgar? La única persona que ha recibido la autoridad para juzgar. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Está el libro de las obras y está el libro de la vida. O el libro del Cordero, es el libro de los salvos. ¿Ok? No, a veces no voy a entrar a los quiasmos y a la poesía, sería otro. Pero es el libro de la vida que está ahí abierto solamente para demostrar que el que está aquí para ser no solamente enjuiciado, sino para recibir la sentencia final. Porque ya está bajo el juicio. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, Hebreos 9:27. Tras la muerte, el juicio. El que está acá es para recibir la condenación final. ¿Y por qué el libro de las obras? ¿Por qué obras? Porque en la eternidad, en la condenación, hay intensidad de juicio o de tormento. Por eso cuando se habla de Tiro y Sidón, que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades. Si bien es cierto ante los ojos de Dios, pecado es pecado, no hay pecado venial o pecado condenatorio, sí, ante los ojos de Dios hay intensidad de castigo por el pecado. Yo creo que uno de los que más va a sufrir en el infierno va a ser Judas,
porque y esto obedece que a mayor luz, mayor responsabilidad. Si tú lees en 2 Tesalonicenses, aquellos que no son trasladados en el rapto y les predicamos el Evangelio, ellos van a recibir un espíritu de tal forma que crean a la mentira y no a la verdad. Es decir, que en cierta forma ya llegó un punto que es imposible que ellos puedan alcanzar salvación. De ahí que diga alguien, bueno, tengo otra oportunidad en el tiempo de la tribulación, según Tesalonicenses 2:10 creo que es imposible. Porque así como en la gloria, Daniel dice que los justos van a resplandecer. Y uno se pregunta, ¿para qué las coronas? 5 coronas, imagínate. Una arriba de la otra que no caigan. No. Es de la tierra al trono y del trono a los trofeos. Hay recompensas. Para mí la mayor recompensa puede ser mayor capacidad de reflejar la gloria del Señor. Es lo que creían los hebreos, Daniel capítulo 12. No sé, pero así como hay mayor gloria para reflejar la gloria de Cristo en la eternidad, hay mayor profundidad o nivel de tormento. Entonces, en cierta forma, a un inconverso le conviene hacer ¿qué? Buenas obras. Por alguna razón son abiertos los libros y son enjuiciados. Ahora, no solamente están ahí por sus obras, sino que están ahí por no creer al Evangelio. Pero alguno dirá, yo no tuve la oportunidad. No es cierto, porque todo ser humano recibió y recibirá la revelación suficiente por lo menos para buscar a un Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque Romanos capítulo 1 dice que la ira de Dios se manifiesta sobre todo la incredulidad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, porque lo que es secreto oculto, Dios se lo reveló, se lo manifestó por medio de las cosas visibles. Es decir, el eterno poder de Dios se manifiesta de forma visible. Salmo 19, más claro. Los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Conclusión, para que el hombre quede, ¿qué? Sin excusa. Pero en sí mismo la revelación general no salva. No es como le llaman los teólogos terapéutica, no puede convertir el alma. Segunda, el capítulo 2, Dios puso también en cada corazón de los hombres la conciencia, que es la voz de Dios en el interior del corazón. De modo, conclusión, que no tienen delante de Dios excusa. Por eso tal vez dice, para dar, en 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9, para dar retribución a los que, primero, no conocieron a Dios, y segundo, no obedecen al Evangelio de vuestra salvación, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Terrible. Pero ese es el escenario de cuadro de la escatología. Y si yo tengo que espiritualizar el libro de Apocalipsis, ¿cómo armonizo estos eventos? Un solo paquete, un solo juicio, creyentes para un lado, inconversos para otro, juicio del rey, ¿una qué? Una mezcla. ¿Conoce usted la Biblia Thompson? Buenísima, pero cuando llegas a temas doctrinales, él coloca a todos en un solo saco. Y es muchas veces el problema, que el premilenialismo nos ayuda. Ahora, voy a saltar donde dice razones por las que estudiamos la escatología, puedes verlo, y que es una bendición, todo lo que se quiera. Quiero hablar un poquito en la página 8. Ok, todo lo que hemos hecho hasta ahora, si lo pusiésemos como un libro de teología, sería el prolegómeno. El prolegómeno es el escritor hablando cómo va a desarrollar su teología. Es decir, todo libro de teología en su introducción tiene que tener un prolegómeno, que es cómo va a abordar los temas. Entonces, ¿qué dirección va a tomar? Y tú ya sabes qué tipo de teología tiene. Si es reformada, si no lo es, por su prolegómeno. Y todo lo que hemos considerado es cómo vamos a abordar la escatología. Hemos hablado de eventos, pero ya hemos hecho varios ingredientes del porqué colocando nuestro margen. Y el premilenialismo futurista, como señala MacArthur, sirve como un término más enfocado que el dispensacionalismo.
cuando se abordan cuestiones proféticas, dice él, por su parte el premilenialismo histórico o pacto o teología del pacto con sus distintivos escatológicos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cuando estudiamos nosotros la escatología, hablamos de 3 escuelas escatológicas. ¿Cuáles son las 3 escuelas escatológicas? Lo tiene ahí está. Premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Hay también un premilenialismo a secas, que es un premilenialismo histórico, que cree que en la continuidad de la historia, que Israel es el pueblo y que ahora actualmente es la iglesia, que es una continuidad. No ve necesariamente dispensaciones, aunque no las niega, como Berkhoff no niega, porque él menciona 5 dispensaciones, pero en cierta forma es un premilenialismo histórico donde todo va de un viaje y no hace, por lo tanto, una distinción entre Israel y la iglesia, que sí es fundamental para el dispensacionalismo y el premilenialismo. Hacemos una distinción entre Israel y la iglesia. Si no hacemos esta distinción entre Israel y la iglesia, estamos obligados a seguir un continuismo. O que la iglesia reemplaza a Israel. El problema es que si seguimos con un continuismo y que la iglesia reemplaza a Israel, llegamos a la misma conclusión que le leía en el libro de la teología paulina. ¿A qué nos obliga? A que todo lo que Dios dijo, prometió, pactos, se tienen que espiritualizar. Y cuando enfrentamos entonces los libros proféticos, no podemos continuar con una hermenéutica que es consecuente. Ahora, el dispensacionalismo, tengo una nota ahí, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación que resulta de, esto es parte importante, una interpretación normal de las Escrituras, como se haría con cualquier otro libro literario. ¿Cuál es nuestro método de interpretar las Escrituras? Método histórico, gramatical, literal. ¿A quién se le ocurrió ese sistema? Buena pregunta. Dios se rebaja a hablar con el hombre. Dios se comunica al hombre en el idioma del hombre. Y todo idioma tiene reglas. Si no hay reglas, si no hay fonética, no nos podemos entender. De ahí que Deuteronomio 29, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros. Todo idioma tiene ¿qué? Reglas. Entonces, yo tengo que determinar si en todos los idiomas esto va a ser ¿qué? Una botella. Entonces, tenemos que determinar qué va a ser. Pero cuando llegamos a una conclusión, yo digo botella, todos entienden que es una botella. Esa es la lógica del idioma. Por eso es importante histórico, gramatical, literal, porque yo debo entender botella, no hoy, sino en el gran salto que yo tengo que hacer, que es la hermenéutica histórica. ¿Cómo se llamaba eso? En su momento. ¿Lo tienes? Por ejemplo, vasos de barro, que el misterio está escondido en vasos de barro. Para los romanos habían diferentes vasos de honra y vasos de no tanta honra, porque eran los vasos que utilizaban para sus necesidades. Entonces, yo debo determinar el significado de vaso, pero cuando ya llegamos hay una lógica, porque hay leyes. El idioma tiene leyes, por eso que la hermenéutica se resume como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. ¿Por ciencia? Porque todo idioma tiene reglas. El adjetivo verde, todos sabemos, ¿qué es verde? ¿Qué es verde? Un color. Si yo digo esta manzana es verde, ¿qué estoy diciendo? Si yo digo esta manzana está verde, ¿qué estoy hablando? ¿Lo mismo?
¿Me entiende? Y si yo digo ese viejo es un viejo verde. ¿Se entiende? ¿Por qué se entiende? Porque a pesar de que estoy utilizando el color, ese color en ese cabeza de ajo que es verde, está describiendo ¿qué? ¿Qué es semántica? La semántica. ¿Qué es la semántica? Es el acuerdo que hay en el campo de la lingüística. Si yo digo, ¿qué color es esto? Pero para mí puede ser verde. Oye, ¿quiénes son? Los japoneses no tienen color verde. Hasta antiguamente no tenían color verde. Había otra descripción que lo hacía. Bueno, no importa. Esto es, por semántica, esto es verde. ¿Y por qué es semántica? ¿Qué es la semántica? Es el acuerdo que tenemos y que se ha designado este color, que es color negro. Y eso es ley. Y eso es la hermenéutica, histórica, gramatical, literal, que te ayuda a entender cómo fue usado. Ahora, hay falacias. ¿Cuánto hemos oído hablar de Romanos 1:16? Porque el Evangelio es dinamita de Dios. ¿Sí? Dinamita de Dios, ¿para qué? Para impactar falacia exegética de raíz. Porque la dinamita la inventamos en este siglo. Cuando Pablo escribe que es poder de Dios, él no está pensando en qué, en dinamita, explosión. Porque para Pablo no puede ser el Evangelio ¿qué? Una explosión, sino un milagro. Un poder que libera y que cambia. Me seréis testigos, 1:8. Y significa ahí derramar y morir como mártir. No es así. Porque te falta todavía hasta llegar al tercer siglo, cuando después de las persecuciones históricas de Roma a los cristianos, ahora comenzamos a hablar ¿qué? Justino mártir. La semilla de la iglesia es la sangre de los mártires. Pero cuando Jesucristo habló significa sencillamente dar un testimonio de lo que tú has visto. Son errores, son falacia exegética de raíz, o anacrónicas, mejor dicho, anacrónicas. Tomamos un concepto nuevo y lo llevamos allá. Hijo. La palabra hijo. Para nosotros, hijo, ¿qué es? Gestador y gestado, que proviene de alguien. Pero así lo entendieron los hebreos. Juan capítulo 5, verso 18. Aún más dice que los judíos aún más querían, ¿qué dice? Apedrearle, porque no solamente hacía milagros en el día de reposo, sino que se llamaba a sí mismo como Hijo de Dios. ¿Y qué agrega? ¿Qué entendieron los hebreos? ¿Haciéndose qué? Igual a Dios. ¿Por qué? Porque en el concepto antiguo testamentario, hijo no necesariamente fue gestado, sino que pertenece a la misma esencia, o es de la misma sustancia, o que mantiene la misma relación. Porque es imposible que Jesucristo sea hijo de David y a la vez ¿qué? Hijo de Abraham. Hablando genéticamente. Pero sí, Jesucristo es hijo de David y hijo de Abraham en términos de ¿qué? De relación, de promesa. Entonces, a veces nos confundimos, hijo de Dios, y ya entramos en la duda, entonces que esto fue gestado en el tiempo y en la historia. No, son conceptos que están ahí en las Escrituras, pero que hay que entenderlo a la luz de su contexto histórico, de su contexto gramatical. ¿Por qué gramatical es tan importante? Porque el tiempo, como Dios se comunicó a los hombres, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros, es importante entender verbos, sustantivos, sujetos. A mí me encantan las preposiciones o las palabras que son conectoras, me encantan. Porque cuando tú las comienzas a entender, son claves. Y a veces en un párrafo o en un versículo, lo más importante no es tanto el verbo, sino los conectores, como Juan capítulo 14, verso 16, en y con. Cuando descubrimos los tipos de verbos en Efesios capítulo 5, sed llenos del Espíritu Santo, en griego solo hay un verbo principal y los otros 5 son verbos en participio. Y el verbo en participio es una ampliación o una aplicación del verbo principal. Lo vas a descubrir facilito si tienes el sistema de logos. Y tú lo etiquetas para que te resalte verbos y verbos en participio. Verbo en participio yo no lo puedo tomar como el verbo principal, sino que es un verbo que me ayuda a ampliar. Por eso cuando uno dice características de ser lleno del Espíritu Santo,
que predica con denuedo, que habla la verdad. Suena, pero no es bíblico. Pablo claramente, por gramática, te dice que es ser lleno del Espíritu Santo. Da gracias, canta, habla la palabra, es agradecido y es sumiso. Ahí mismo el texto te lo da, no necesitas ir más lejos. ¿Lo tiene? Por eso la importancia de investigar, por eso que es importante histórico, gramatical y en tercer lugar, literal. Literal no es literalismo, porque usted entiende que si yo me estoy refiriendo al tipo de manzana o que la manzana no está mal, estoy haciendo un lenguaje figurado que ese hombre a la edad que tiene sigue comportándose como ¿quién? Como un inmaduro. Manzana verde, manzana que está verde, o un viejo que es verde. Usted entiende que no necesariamente estoy hablando del que hoy pintamos de color verde. ¿Qué me refiero ahí? ¿Es figurado? No, pero usted entiende cuando yo digo se ahogó en un vaso de agua o se ahogó con un vaso de agua. ¿Cuál es la diferencia? Una es un hiperbolismo, no quería entrar en ese tecnicismo, te perdono. Pero ahogarse en un vaso de agua, ¿qué significa? Hacerse problema con, como dice, tiene más atados que el viejo de los berros. ¿Qué es eso? Pregúntale a un feriano. O se ahogó con un vaso de agua. La hermenéutica. Histórica, gramatical y literal. ¿Y por qué es una ciencia? Porque obedece a reglas que debemos conocer. Y estas reglas no cambian. Por eso el punto acá con respecto a una interpretación normal de las Escrituras, como sería con cualquier otra literatura. Yo voy a la Biblia y la entiendo como cualquier otro libro, pero no es cualquier libro. ¿Estamos de acuerdo? Porque este libro tiene el sello ¿de qué? De la veracidad. ¿Y por qué tiene el sello de la veracidad las Escrituras? Porque es un libro que inspirado. Amén. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, verso 21, me dice que los profetas hablaron siendo inspirados. Y segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16, me dice que toda Escritura es. ¿Han estudiado la diferencia entre las dos palabras? ¿Sí? ¿A qué se refiere Pedro con inspiradas? Guiadas, controlados, puestos, fueron conducidos. Y eso garantiza, ¿qué cosa? Que lo que él escribió es exactamente lo que Dios quiso que escribiese. Y nuevamente entramos en un misterio. Porque se respeta la personalidad, el estilo literario, el vocabulario, pero Dios guió que la selección de las palabras fuese exactamente lo que Dios quiso que escribiesen. Sin omisión y sin error, el mensaje de Dios. Guiados. Pero terneutos, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, ¿qué significa ahí? Exhalada. Le dio vida. Adán fue creado, pero no tenía vida hasta que el soplo del Altísimo le dio el entendimiento. Dios sopló sobre él y sopló sobre él aliento de vida. ¿Qué significa que la Escritura es soplada? No que te lo sopló, sino exhalada. Sería técnicamente exhalada. Esto es por Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios le dio ¿qué? Hebreos 4:12. Le dio vida, aunque Hebreos 4:12 es peligroso porque dice que la palabra de Dios está ahí para, como los sacerdotes degollaban al cordero, pero es viva y es también eficaz. Y estos dos versículos, ¿qué me garantizan? Que la inspiración es sobre el autor, sobre todo lo que escribió el autor. Estoy hablando del agiógrafo, ¿todo lo que escribió es inspirado? No, porque Pablo escribió 4 cartas. Y nosotros tenemos la primera y la última. Sí, exactamente. Toda escritura bajo la inspiración, bajo el control divino. Ahora,
todo lo que él escribió, bajo ese control, esa guía, Pablo me dice que lo que ese hombre escribió, porque fueron los santos hombres de Dios, es decir, instrumentos apartados, con estilos, con personalidades, con trasfondos y con preparación completamente diferentes. Pero es escrito bajo ese control divino. Cuando él termina, Dios, ¿qué hace sobre ese documento? Sopla de tal forma que de principio a fin sea la verdad de Dios inspirada en forma verbal y plenaria. ¿Lo tiene? ¿Por qué verbal y plenaria? Porque todo lo que tenemos en la palabra de Dios es, todo lo que tenemos en la Biblia es. Ahora, nuestras versiones son inspiradas, pero creemos que el mismo Dios que inspiró también preservó las escrituras. Pero yo me encuentro que hay algunas traducciones que son diferentes. Si yo no sé los idiomas, no puedo ser crítico. Pero usted tiene que entender que cada traducción tiene una filosofía de traducción. Dinámica, la verdad, o quieren ser más precisas las palabras. Si usted quiere algo preciso, palabra por palabra, consígase un interlineal. Ahí eso va a ser preciso. Pero las versiones, las traducciones tienen filosofías de traducción. Dinámica, preservar la idea. Ahora, ¿por qué? Si ya se nos fue el tiempo, porque una traducción es muy difícil. Para nosotros la poesía tiene que rimar. Si no hay rima, no hay qué. Pues, pero para los hebreos es un quiasmo. Son verdades opuestas, paralelas. Si yo predico los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia, yo no tengo que ir por diferenciar entre contar y anunciar, porque para los hebreos es una verdad, es un paralelismo. Que la segunda repetición amplía, pero no me está dando aspectos diferentes. Podemos hacer un buen sermón, pero el escritor no quiso decir eso, sino en forma paralela demostrar la gran grandeza de la verdad de Dios. Y a veces son un quiasmo, donde en el centro hay una verdad medular. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce? Honestamente es imposible. Por eso ustedes que enseñan, ustedes que estudian, ustedes que predican, si no tenemos mucho acceso a los idiomas y poder reconocerlos, tenemos acceso a varias versiones. Y a través de las varias versiones podemos hacer un análisis y mirar en qué están en común y en qué no están. ¿Por qué? Porque es importante. El dispensacionalismo trabaja sobre esta base. ¿Cuál base? Una verdad que es histórica, gramatical, como leemos cualquier otro escrito, lo que lleva a discernir las promesas de restauración hechas a Israel en el Antiguo Testamento, y los sucesos de Apocalipsis nos ayuda a hacer esta distinción. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un método histórico, gramatical y literal. Termino. Y si yo llego a Apocalipsis, y Apocalipsis capítulo 1, verso 3, capítulo 11, verso 6, capítulo 19, verso 10, 22, 7, 10, 18, 19, si me dice que hay profecía, ¿qué me obliga a mi hermenéutica? ¿A qué me obliga? Espiritualizarlo todo y lo pongo en mi bolsillo. Ya no estoy siendo consecuente con mi hermenéutica. Termino. Por eso, mis queridos, toda esta clase se resume en una sola cosa: entender los pactos, distinción entre Israel y la Iglesia, y aplicar un método histórico, gramatical, literal. Apréndalo, conózcalo y no tenga temor a enfrentar las diferencias. Bien, mis queridos.